Hermoso día, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por ese gozo que me proporciona el Señor al saber que ustedes también están deseosos de tomar lo mejor de este día, que es el alimento espiritual. Es lo que hemos escogido y es lo mejor que podemos haber escogido el día de hoy. Vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Me da gusto que estén congregados en este momento junto conmigo, unidos en un espíritu de alabanza a Cristo. Esta semana ha sido maravillosa para mí. He podido platicar, ministrar a algunos amigos que me han pedido ministración. He podido estar con ellos. Recién en esta semana me habló un amigo de la universidad que quería platicar conmigo y me fue a buscar a la oficina y estuvimos platicando ahí. Enfrenta situaciones complicadas, difíciles de su vida, situaciones familiares muy complicadas, pero también situaciones económicas muy difíciles. Y él en el límite de la plática me dice que cómo le hacen los cristianos para no sufrir. Y es una falsa percepción. O sea, después de un rato, un momento de charla, me dice, ¿cómo le hacen los cristianos para no sufrir? Y es una falsa percepción que inclusive puede caer en un engaño el decir que los cristianos no sufrimos. Tal vez en su interior se agitaba el deseo de que yo le respondiera: si tú aceptas a Cristo, si tú vienes a esta fe, no vas a sufrir nunca. Pero sería contrario a lo que nos dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo, cuando le predicaba también a Timoteo, le hablaba de los sufrimientos de un buen soldado. De esta charla yo aprendí varias lecciones y recordé lo que es caminar en la vida con Cristo. Recordé mi vida pasada sin Cristo y recordé el después de que Cristo llegó a mi vida. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Un buen soldado de Jesucristo, capítulo 2, dice del verso 1 en adelante: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Padre, en este domingo maravilloso, Señor, ofrecemos nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, nuestro intelecto, Señor, para que tú y tu palabra, Señor, reposen en nosotros, Señor, y que traigan fruto en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y decía que esta charla me hizo recapacitar en varias cosas y recordar algunos eventos importantes de mi vida en Cristo. Pero tomé 3 lecciones y estas 3 lecciones las quiero compartir este domingo con ustedes, este domingo maravilloso, Día del Señor. La primera lección
Eclesiastés nos dice, mejor son dos que uno. Yo recuerdo aún cuando sufrí una lastimadura muy grave en mi pierna, en mi rodilla específicamente. Me fueron rotos los ligamentos, los meniscos me fueron lastimados. Había malas noticias para mí. Todo esto sucedió en el fútbol y tenía programada una operación. Aquellas operaciones eran muy delicadas, no eran las operaciones de hoy. Eran operaciones donde abrían 30 centímetros por cada lado de la rodilla para poder intentar regenerar lo lastimado. El hecho es que no pude operarme, pero Dios puso los medios. Aun cuando yo estaba alejado de Dios, Dios puso los medios y encontré un doctor que fue el que me asesoró, me aconsejó y me dijo lo que debía hacer. El trayecto de la recuperación de mi rodilla fue de 2 años, aproximadamente 2 años, donde sufrí caídas, no podía sostenerme con la rodilla, donde tenían que ayudarme, apoyarme, donde era doloroso verdaderamente y donde llegó un momento en que mi rodilla estaba casi seca y con riesgo inclusive, según lo que me dijeron los doctores, es que me la cortara. Dios es maravilloso y todo aquello que yo estuve batallando no hubiera sido posible sin la ayuda física de Cristina, de mi esposa. Ella junto conmigo estuvo sufriendo esa lesión tan grave que tuve en la rodilla. Hoy, en estos tiempos, hermanos, he oído los testimonios de algunas personas que han librado el problema del COVID y dicen que son las personas más solas que se pueden encontrar porque no hay quien los acompañe, no pueden acompañarlos. Inclusive a algunos les recogen hasta la manera de comunicarse, el celular, pero es complicado y dicen que sienten una soledad terrible porque están luchando solos contra una enfermedad. Y somos seres tan frágiles que el simple hecho de tener a un lado a una persona que nos esté alentando, que nos dé ánimo, es más que suficiente a veces para esforzarnos y salir adelante y superar las enfermedades que podamos tener. Vale decir que desde niños nos gustaba mucho, si estábamos enfermos, que estuviera nuestra mamá a un lado, que nos diera la medicina, que estuviera preocupada por nosotros. Ay de aquel que no tenía quien lo ayudara en una situación difícil. Mejor son 2 que 1. Y tenemos que valorar, tenemos que darle el valor que debe de dársele el tener a alguien que esté con nosotros. Eclesiastés en el capítulo 4, versos del 9 al 12 dice, mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, dice Eclesiastés, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés dice que es bueno tener a alguien que nos acompañe en los negocios, porque podemos prosperar, alguien honesto, alguien que te ame, alguien que junto contigo luche por salir adelante. Eclesiastés nos dice que juntos podemos salir de los problemas económicos. Eclesiastés nos habla de esto. Cuando hay 2 trabajando por la misma meta, por el mismo objetivo, entonces uno levantará al otro si éste cayera. Y en el ataque de un enemigo, la defensa se vuelve más cómoda cuando hay alguien que te ayude, que te apoye a luchar contra ese enemigo. Jesús, cuando hablaba a sus discípulos en la proximidad de su partida y hablándole de las señales que vendrían antes del fin, les advertía sobre cosas o situaciones que pudieran sucederles. Inclusive les advertía que pudieran llegar inclusive a la muerte por causa de su nombre, como sucedió a Esteban, como sucedió a Jacob.
Pero hay una gran diferencia entre sufrir solos o sufrir siendo no creyentes y sufrir siendo creyentes. Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y definitivamente los sufrimientos llegarán a tu vida tarde que temprano. Los sufrimientos llegan a los creyentes y a los no creyentes. Nos enfermamos también como los no creyentes. Caemos también como los no creyentes. A veces entramos en desánimo como los no creyentes. Pero hay una gran diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Los que estamos en Cristo confiamos en que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo te acompaña, Cristo nos acompaña a ti y a mí, Cristo está con nosotros. Definitivamente, esa es la gran diferencia. Nuestras aflicciones las tendremos en compañía del vencedor del mundo, Jesucristo. Y esto es maravilloso para nuestra vida, el decidir que Jesucristo nos acompaña. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. No estamos solos en nuestras aflicciones y sufrimientos, en nuestros problemas y caídas. Si los creyentes sufren, si los creyentes caen, si los creyentes se enferman o tienen problemas económicos, un verdadero creyente confía en la intervención divina, confía en la fe depositada en Dios y sabe que esa intervención divina llegará a su favor en el momento adecuado. Mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios. Mejor es estar con Cristo. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La compañía de nuestro Señor Jesucristo hace fuerte nuestra vida, porque la intervención divina, nuestra fe, confiamos en Él y la intervención divina llegará. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones que tendremos, pero de todas ellas, de todas nos librará Jehová. Primera lección: mejor son dos que uno. Segunda lección: una compañía permanente, la compañía de Cristo. Mira, a veces nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Cristo malamente, de mala manera. Pero Jesucristo no se olvida de nosotros y Jesucristo está permanentemente. Si tú fueres infiel, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. En Cristo no hay decepción, su promesa es válida y permanente. Sería bueno saber quién es el que nos acompaña. A veces no conocemos a los que nos acompañan, pero en Cristo nos descubre quién es el que nos acompaña. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es este que nos promete estar todos los días hasta el fin del mundo? Mira los nombres otorgados a nuestro Dios. El Jehová Jireh es el que te acompaña siempre, es nuestro proveedor. En el desierto proveyó al pueblo del maná. A la viuda de Sarepta, cuando esperaba ya nomás tomar el último alimento, la proveyó, y dice que nunca cesó el aceite en sus tinajas. A los 5,000 que estaban reunidos con él les dio alimento con unos pececillos y con unos panes. Hay necesidades apremiantes en el creyente, sí, pero no se nos olvide que quien va con nosotros es Jesucristo, nuestro divino proveedor. El Jehová Rafa, o el Jehová Rafa que es nuestro sanador, así como levantó a Ezequías cuando estaba ya condenado a muerte, sentenciado a morir, así nos ha levantado a nosotros. Así levantó a muchos enfermos de muerte en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo es el sanador. Jeremías clamaba y decía: sáname, Jehová, y seré sano.
Y la sanidad de Jesucristo no nada más llega a nuestro cuerpo, sino llega a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Cuántas personas se levantaron en Cristo, tocadas por sus manos milagrosas o levantadas por su palabra de sanidad? Podemos recordar, mínimo, recordamos a 10 personajes de la Biblia que fueron levantados de la muerte, porque Jehová es nuestro sanador, porque Jesús es nuestro Salvador y nuestro sanador. Así Bartimeo, así los 10 leprosos, así los endemoniados, el endemoniado de Gadareno, así también el paralítico de Betesda y aquel paralítico que metieron por encima del techo sus amigos. Así muchos fueron sanados. Es necesario saber quién nos acompaña. Y nos acompaña Jehová Nisi, nuestra bandera en las luchas. Él es el que va al frente, es nuestro estandarte. Nosotros podemos decir, yo no vengo en mi nombre, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque hay guerras, hay luchas espirituales, pero también hay luchas legales, y hay luchas económicas, y hay guerras que tenemos que enfrentar en muchas ocasiones difíciles. Sin embargo, nuestra bandera es Dios, y Dios nos librará en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. Muchas guerras de Israel fueron ganadas con solo escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios les dijo en algunas ocasiones, ustedes no hagan nada, yo intervendré divinamente. Jesús venció a la muerte y su grito final fue, consumado es. Nuestra bandera es quien nos acompaña en todos los conflictos que surgen y nos acompaña y nos acompañará en los que surjan en el futuro. Él es el que te acompaña. Él te acompañó en las luchas pasadas, Él te acompaña en las luchas presentes y Él te acompañará en las luchas futuras. Segunda lección, una compañía permanente. Tercera lección, una vida abundante. Cuando hablaba de Jesús, de que Él era el buen pastor, Él prometió una vida de abundancia. Él dijo, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿cómo podemos saber que vivimos una vida abundante? A veces el mundo nos enseña que la vida abundante es otra cosa, y la vida abundante a veces la vemos en materia, en monedas, económicamente, en bienes y en propiedades. Pero te voy a dar unos ejemplos bíblicos que no es esa la vida abundante. Tengo ejemplos de gentes que han muerto y que han enloquecido inclusive, y que se han suicidado teniendo mucho dinero y teniendo bienes y propiedades. Entonces eso nos deja claro que no es la vida abundante. Pero te voy a poner algunos ejemplos que la palabra de Dios nos da. Y el apóstol Pablo decía algo que nos puede ayudar a dilucidar lo que es la vida abundante. Decía él, el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son cosas materiales, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este texto bíblico, este único texto bíblico, nos da un indicio de lo que es la vida abundante. Pero te voy a poner varios ejemplos. El primero, el de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un jefe de publicanos, y la palabra de Dios dice que era rico. Y yo supongo, por la relación que tenía con el Imperio Romano, que no nomás era rico, era un hombre poderoso políticamente y tal vez hasta un hombre avaro. Pero sabes una cosa, Zaqueo no era feliz. A Zaqueo le faltaba algo. En su corazón había un vacío que no lo podía llenar ni el dinero, ni el poder económico, ni el poder político. Él no tenía la vida abundante que otros suponían que tenía. Él necesitaba más. Y la palabra de Dios nos enseña esta historia de él va y se sube a un árbol y desde ahí ve a Jesús. Jesús lo ve y le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Pero ¿cuál es la manifestación de que Zaqueo, al conocer a Jesús, vivió una vida abundante? Mira, te la voy a decir. La palabra de Dios dice que él, cuando ya posó Jesús en su casa, con regocijo, con gozo, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado.
cuadruplicado. Esto es maravilloso porque es una transformación de toda tu ser, de toda tu voluntad, de toda tu mente. Es una vida abundante, es una vida llena de gozo. Los bienes materiales quedaban a un lado porque ya tenía Cristo en su corazón. Esa es la vida abundante, una vida de satisfacción, una vida en donde tú gozas todo lo que tienes, luchas por lo que no tienes y que deseas, pero lo luchas de la mano de Cristo. Vas en pos de ello, de la mano del Señor, haciendo su voluntad, y lo vas haciendo con gozo. Pablo, llamado Saulo de Tarso, nacido en Tarso, hebreo, ferviente perseguidor de los seguidores de Cristo, él tenía una preparación académica vasta. Él tenía poder político, recibía cartas de los romanos para que fuera a perseguir a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Y seguramente tenía poder económico. Él creía que servía a Dios, pero en su interior no estaba lleno. En su interior estaba vacío. Y el Pablo, el apóstol de los gentiles, el misionero de los gentiles, tuvo que ser derribado para que conociera la vida abundante. Y a veces, mis amados hermanos, tenemos que doblar las rodillas y reconocer que no hemos vivido la vida abundante que Dios nos ofrece porque hemos estado distrayendo nuestra mente en otras cosas. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado un momento en tu vida para que lo disfrutes. Disfrutar este día, no el de ayer, ese ya pasó, no el de mañana, todavía no llega. Disfrutar este día en la presencia de Cristo y ser derribado, arrodillarte y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida abundante. Pero ¿cuál era la manifestación de Pablo? Pablo perdió todo su poder político cuando fue derribado después de que iba camino a Damasco y que le pidió a Dios, le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y cuando Dios le instruye a través de Ananías y después se le revela al apóstol Pablo en diferentes ocasiones, y Pablo empieza a seguir su voluntad. Y la manifestación de Pablo es que era una vida de gozo. Se gozaba en las tribulaciones, se gozaba porque los hermanos daban testimonio de Cristo, se gozaba porque los más pobres ofrendaban para el sostenimiento de la obra, alababa a ellos y se gozaba tremendamente. Se gozaba porque los conversos eran de corazones generosos, no escatimaban esfuerzos ni sus bienes para poder empujar la obra de Dios. Y Pablo era un hombre que se gozaba más que cuando andaba persiguiendo con odio a los cristianos. Ahora era el perseguido, pero estaba viviendo una vida abundante, llena de gozo. ¿Y qué decir del etíope? Aquel etíope que era funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Aquel etíope, eunuco, que tenía el control de todos los tesoros de la reina, pero que había inquietud en su corazón no estaba satisfecho, buscaba el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando viene leyendo la palabra de Dios al profeta Isaías, Felipe llega enviado por Dios mismo para abrirle los ojos al etíope. Le predicó a Cristo y el etíope aceptó a Cristo, le invitó a creer y él creyó, y él le dijo: quiero que me bautices. Dice la Biblia que una vez que sucedió esto, el etíope siguió con gozo su camino. La vida abundante, mi amado hermano, en Cristo te permite valorar lo que tienes, te permite disfrutar lo que tienes intensamente, te permite disfrutar de la compañía de Cristo en todo momento, saber que siempre lo tienes a tu lado, te permite saber la clase de compañía que tienes, un proveedor, un sanador, una bandera que te enfrentará al peligro y que te enfrentará y que vencerás. Aspirar a más y luchar por algo más, por prosperar, es bueno, de la mano de Cristo. Pedid y se os dará. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la vida abundante.
Doy gracias a Dios, mi amado hermano. Algún tiempo estuve en una condición económica favorable, aparentemente, que me llevó a muchos traspiés. Perdí aquella condición económica y actualmente, hermanos, no gano ni la mitad de lo que ganaba antes de conocer a Cristo. Pero hoy soy verdaderamente feliz. Vivo una vida abundante. Mi Dios es bueno. Mi Dios provee. Mi Dios sana. Mi Dios va delante de mí. Que el Señor te bendiga en esta hora. Padre, te amamos y bendecimos. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Posa en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a vivir esta vida abundante, la vida contigo, Señor, acompañándonos en todo momento, una vida de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Sabemos quién va con nosotros, Rey de Reyes, soberano Señor de los mundos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.